Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy en esta jornada Biometano y Territorio, una visión integral para la sostenibilidad y el bienestar. Gracias a los organizadores de esta jornada, a The Green Vector, la plataforma de impulso del biometano formada por Genia Bioenergy y por Enagas Renovables. Y gracias sobre todo a la Universidad de Valencia y a la Escuela Técnica de Ingeniería que nos acoge hoy y a los alumnos y profesores que nos acompañáis. Quiero en especial, y revisando un poco las inscripciones que habéis hecho a través del formulario, agradecer también la presencia de otros compañeros del sector, la de profesores que están dando apoyo y respaldo a esta jornada, así como la ciudadanía, que cada vez muestra más su preocupación. El objeto de esta jornada es hablar con el mundo científico que nos acompaña aquí y que ahora os presentaré, para aclarar o para intentar poner un poco de luz algunas de las dudas que se plantean dentro del sector y explicar desde la perspectiva científica este marco del biometano, ¿vale? Para ello nos acompaña Bernat Julià, socio en Genia Bioenergy, disculpad, Clara Rodrigo, de Enagas Renovable, ay, disculpadme, Alberto Bouzas, discúlpame, que encima en su casa, director, catedrático en esta escuela, discúlpame, Alberto, y Javier Valdivia, de la empresa Compost Segrea, discúlpame, ¿vale? Ambos, los cuatro, nos ayudarán en esta mesa a exponer su visión técnica, intentando dar solución o respuesta a las dudas y planteamientos que hemos recibido. Y en esto me paro un momentín para explicaros cómo va a ser la jornada, cómo la tenemos planteada, ¿vale? También por los tiempos y la limitación de tiempo. Vamos a hacer una introducción, ¿vale? Y a través de esas preguntas que hemos recogido en el formulario, intentaremos ir dando respuesta a cada una de esas preguntas. Han sido bastantes, han sido numerosas, y yo me he encargado un poco de englobarlas por temáticas. Uno a uno iré interviniendo con los ponentes, que aquí están, para que, planteándoles esas cuestiones, y que ellos aporten su visión técnica sobre el sector, ¿vale? Sí que os quiero pedir aquí de antemano que si por lo que sea nos dilatamos en el tiempo, no nos deis ese tiempo a contestar a todas las preguntas, estaremos encantados luego de recibir a aquellos que vean identificado que su pregunta no ha tenido respuesta o no lo tiene muy claro, que se pongan en contacto con nosotros a través del canal de contacto de Genia, de The Green Vector. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, y sin más, y volviendo a agradecer un poco la presencia de todos ustedes, vamos a comenzar a presentar un poco a nuestros invitados y agradecerles su presencia. Bernat Julià, y os leo, es ingeniero químico y socio de Genia Bioenergy y ejerce como director del Departamento de Estudios. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético, con una sólida especialización en desarrollo, puesta en marcha y operación en plantas de biogás y digestión anaerobia para la valorización de residuos orgánicos agroindustriales. A lo largo de su trayectoria, Bernat ha dirigido equipos multidisciplinares e internacionales en proyectos complejos, combinando esa consultoría de las energías renovables y la eficiencia energética con un profundo conocimiento técnico de procesos industriales. Ahora mismo ya estás centrado más en dirección de equipos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Y quería empezar contigo, si te parece, haciéndote una consulta, ¿vale? Pidiéndote un favor. Si nos puedes exponer, porque aquí estamos en una escuela de ingeniería y muchos van a decir, bueno, ya sabemos de qué va esto, pero a mí me parece interesante como introducción hacer un marco, una explicación de qué consiste el biometano, cómo se produce, cómo se llega a la producción de un gas renovable como es el biometano. Perfecto, gracias Ruth por la introducción, por recordarme cosas de las que ya casi me había olvidado y en primer lugar agradecer a la Escuela de Ingeniería la oportunidad de organizar esta jornada donde vamos a intervenir personas con puntos de vista distintos intentando explicar qué es el biometano y cómo se integra en la sociedad. Entonces, por empezar, ¿qué es el biometano? El biometano, como decía Ruth y como seguramente casi todos sabéis, es un gas de origen renovable. En este caso es un vector energético, podríamos decir, 100% equivalente al gas natural, pero de origen renovable. ¿Y cómo se produce? Hay diferentes formas de producirlo, ¿no? Pero el biometano industrial, ahora industrial, se produce por la combinación de dos procesos.
digamos que primera parte sería la producción de biogás, que es la materia prima que luego refinaremos o enriqueceremos para convertirlo en biometano. La primera etapa, que es principalmente la digestión anaerobia de residuos o de materias orgánicas con un alto contenido en sólidos volátiles o en materia fácil de degradar. Esta primera etapa se da en los digestores anaerobios, que tienen la particularidad, como casi todos sabréis, que se da un proceso biológico complejo, donde intervienen diferentes poblaciones de microorganismos, bacterias, arqueas y otras poblaciones que en simbiosis van digiriendo la materia orgánica en diferentes etapas, desde la primera, que sería la etapa de hidrólisis, donde la materia orgánica compleja, grasas o lípidos, proteínas y carbohidratos se van degradando hacia aminoácidos, azúcares, no lo estoy diciendo en orden, pero bueno, y ácidos grasos, azúcares y aminoácidos. Después de esta hidrólisis vendría la parte de acetogénesis, donde toda esta materia orgánica se convierte principalmente en ácido acético y en otros intermedios de reacción, y finalmente la metanogénesis, donde todos los intermedios de reacción convergen a la producción de metano principalmente. Pero realmente este proceso, a no ser que lo tengamos muy bien controlado, muy bien dirigido, y los materiales que hemos introducido nos permitan ese control y esa optimización del proceso, no solo produce metano, sino que produce normalmente metano entre un 50 y un 75% en composición, y el resto CO2 como componentes principales. Y en función del resto de compuestos que formen parte de los residuos, tenemos una serie de compuestos minoritarios como ácido sulfhídrico, hidrógeno, monóxido de carbono podría también aparecer, y luego otros gases que puedan haber entrado dentro del reactor pero que no son tampoco producidos por la misma, como oxígeno, nitrógeno, que bueno, por la entrada de aire dentro del digestor. Entonces esta es la materia prima de la siguiente etapa, que es lo que se conoce ya creo que de forma estándar como upgrading, que sería el enriquecimiento o el refinado de este biogás a biometano, que no consiste más que en un tratamiento de separación de gases. Y de esto yo creo que aquí sabréis seguramente mucho más del detalle que de lo que os puedo explicar yo, pero hay diferentes tecnologías de upgrading, desde la más sencilla, podríamos decir, que es la separación por membranas, donde se hace circular el biogás a presión por unos cartuchos con membranas o filtros moleculares, o como queramos llamarle, y separar los gases en función del tamaño de partícula o de la velocidad de percolación. Entonces podremos obtener, por una parte, metano, y por otra parte, lo que se conoce como off-gas, que es principalmente CO2, y otros compuestos que aparecen en diferentes corrientes según la selectividad de las membranas. Ese sería como el más estándar, porque encaja casi en la mayor parte de los tamaños de planta, y a medida que vamos aumentando de tamaño de planta aparecen otras alternativas en función del origen de los residuos, de la disponibilidad de energía que hay y del uso del biometano. Habitualmente son sistemas de absorción por aminas, sistemas de adsorción sobre sólidos con una especificidad hacia la absorción del CO2, de manera que podamos recuperar el metano y después, en un proceso de desorción, recuperar el CO2 por otra parte. Y luego ya en casos muy concretos donde pues existe disponibilidad de producir frío de una manera competitiva, o realmente es necesario producir este metano en forma líquida, existe la alternativa de criogenización, que juega con las diferentes temperaturas de ebullición de los gases que forman parte del biogás, de manera que los podemos ir en una destilación inversa, recuperándolos en líquido para su uso. La ventaja de este, además de obtener el biometano líquido y el CO2 líquido, es el grado de pureza, porque las temperaturas de los diferentes compuestos son muy distintas entre sí, de forma que nos permite tener casi un producto, diría yo, incluso en el CO2, que es muchas veces el que arrastra la mayor parte de las trazas, y también pues tiene cierto valor añadido poder recuperar este CO2, bien sea para usos habituales de la industria o bien sea como materia prima para biocombustibles de nueva generación. Entonces, esto
Eso ya como un resumen ultra mega rápido de digestión anaerobia y upgrading encadenados. Pues luego supongo que habrá más preguntas y encantado de responder. Ya has respondido aparte, ¿eh? Te has adelantado porque teníamos un par de preguntas concretas que preguntaban justo por esos procesos, esas tecnologías de purificación, de upgrading. Así es que gracias por haberte adelantado. Seguimos con Clara. Clara Rodrigo es técnica de Medio Ambiente y Sostenibilidad en gas renovable, graduada en Biología y con un máster en Gestión Ambiental de Empresas. Cuenta con una trayectoria en desarrollo y tramitación ambiental de proyectos de energías renovables, participando en todas las fases del proyecto desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad. Desde tu experiencia, Clara, y aprovechando que estás aquí y con esa introducción bastante técnica que espero que los alumnos también hayan disfrutado, sí que me gustaría que nos explicases un poco, ¿no? No sé si decir el poder o la fuerza de esa tramitación ambiental. O sea, ¿qué trámites? Para que lo entendamos, porque creo que no nos hacemos muchas veces a la idea, ¿qué trámites llevan, ¿no? ¿Cuál es el proceso de tramitación de una planta hasta que ya es una realidad y que nos aporte también a la ciudadanía esa seguridad en la tramitación? Perdona. Bueno, primero de todo, obviamente, agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de participar en esta mesa. ¿Qué contar de la tramitación? El proceso de tramitación es un proceso largo, es un proceso que implica la supervisión ambiental rigurosa por parte de toda la Administración a varios niveles, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel lo que es más regional, incluso a nivel de los ayuntamientos. Entonces, toda esta tramitación, yo voy a hablar desde la parte ambiental, que es lo que sé y lo que conozco, es un proceso que garantiza un análisis completo de todos los aspectos relacionados con la protección del entorno, incluyendo también un periodo de información pública y participación ciudadana. Básicamente, la mayoría de las plantas de este tipo lo que van a llevar 3 trámites administrativos: la autorización ambiental integrada, la evaluación de impacto ambiental y, en el caso de Valencia específicamente y en función de dónde se ubiquen, llevarían la declaración de interés comunitario. Por hablar del estándar, que sería la autorización ambiental, y la evaluación de impacto, que es un poco lo que sería más a nivel nacional, ¿no? Se estima, según la ley, es un periodo de 12 a 18 meses lo que está pautado que sea. Esto todos los promotores, y si además hay compañeros aquí en la sala, seguro que lo sabrán, que hablar de 12 a 18 meses de tramitación, bueno, sería un sueño, ¿no? Realmente estamos hablando de 3 a 4 años de tramitación. ¿Por qué? Porque realmente esto es un procedimiento que involucra muchos organismos dentro de la Administración, asegurando de que se cumple incluso antes de que desde que es una idea y que metes el primer papel, que cumplimos con todos los estándares de seguridad, de salud pública, de salud ambiental. ¿Qué tipo de organismos, qué tipo de servicios van a revisar esta documentación? Pues mira, desde el Servicio de Prevención y Control Ambiental, Servicio de Contaminación, de Confederación Hidrográfica, toda la parte de los ríos, que no haya nada de contaminación o vertidos. Los ayuntamientos también participan en esta tramitación, Servicio de Patrimonio, de Residuos, de Emergencia. Y todos estos organismos lo que hacen es revisar que todas las normativas, como ya hemos dicho, en esos 3 niveles, nivel europeo, nivel nacional, la normativa que aplica a estas plantas, otras plantas de este tipo, pues es muy extensa. Estamos hablando, como ya hemos dicho, evaluación ambiental, estamos hablando de normativa de prevención de riesgos y de seguridad industrial, estamos hablando de normativa de protección ambiental, protección de montes, protección de flora, protección de fauna, protección de espacios protegidos, patrimonio, residuos y demás, que ya he dicho que hablan, pero también la parte de los ayuntamientos, que en sus competencias suelen tener la parte de vertidos, fluidos, olores, y luego aguas, residuos, y en específico hay residuos que son subproductos no aptos para el consumo humano. También se aplica la normativa de Sanders, o sea que la normativa que les aplica a este tipo de plantas es
es muy extensa, son páginas y páginas, solo de citar las normas que hay. Yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que es un proceso muy garantista, que se revisa todo al milímetro, que no es solo la empresa la que lo ve, son empresas consultoras que se encargan de la elaboración de los documentos, son los administrativos que luego revisan eso hasta el milímetro y que luego, oye, las plazas tienen que cumplir todas las normas. Tiene que cumplir con lo que han dicho, con lo que se ha escrito, con lo que se ha presentado y supervisado, y para lo cual tendrán la autoridad. Vale, ahora un poco. Vale, muchas gracias, Clara. Seguimos con Alberto Bouzas, nos recibes en tu casa, catedrático y director del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia y director además del Grupo de Investigación con Agua. La trayectoria de Alberto destaca por la transformación y el conocimiento del sector del agua y la valorización anaerobia de distintos bioresiduos, ¿no? En concreto, podríamos completar un poco con los tratamientos de las estaciones de depuración, ¿no? De reservar. Entonces, Alberto, gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas, por atendernos y por traer también alumnos. Y en esa experiencia, en tu línea de trabajo, sobre todo con el tratamiento de agua, ¿no? Sí que me gustaría, si podrías hacernos como una similitud, ¿no? O como un paralelismo entre lo que es el sistema de depuración, ¿no? Y cómo empezaron los sistemas de depuración, cómo sería el impulso que teníamos que tener los sistemas de depuración. ¿Qué rechazo obtuvieron, no? ¿Cómo fueron aceptados por la sociedad? Pudimos aceptarlos porque eran bien necesarios. Y también esa tecnología en base a esta accesibilidad. Cuando hablamos de bioética le decimos que vaya novedoso, ese es nuevo, no lo conocemos, realmente es nuevo, no lo conocemos. Muy bien, gracias Ruth por la presentación, gracias a los organizadores por invitarme. Pues bueno, te puedo decir que no estamos inventando nada nuevo, no estamos hablando de tecnologías, no estamos intentando hacer la cuadratura del círculo, es decir, es algo que se lleva aplicando durante muchos años, como bien dices, para el tratamiento de aguas residuales, los fangos que se generan en los tratamientos de aguas residuales, también para gestionar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. En España hay mucho, porque se ha tirado más por el compost, características que tiene nuestra geografía, pero bueno, a nivel mundial, a nivel de Europa, las de biometanización, al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, llevan en operación muchos años. Son procesos que están más que probados, como ha comentado Bernat antes, procesos biológicos que combinan procesos químicos, físicos para el tema del upgrading y también luego para el tratamiento de las otras corrientes que se pueden generar. Porque bueno, hablamos de biogás, pero sí que es cierto que también estamos generando un digestato, unas corrientes líquidas que también se extraen de ese digestato y que hay que tratar, evidentemente, pero hay tecnologías probadas y otras que están en desarrollo para tratar esos otros productos, esos digestatos, esas corrientes líquidas, no solo tratarlas para que no generen problemas, sino para darles valor también. Es decir, no solo estamos dándole valor al residuo original, que planteamos en nuestra planta de investigación, sino también esos otros subproductos distintos, productos distintos al biogás, que bueno, pueden generar determinado rechazo, sobre todo por falta de información o de explicación de lo que realmente se está haciendo. También me gustaría resaltar que bueno, pues es lógico que la gente pues, quiera saber, quiera preguntarse qué riesgos hay en estas plantas, qué se está operando, cómo se va a hacer, qué implica, pero al mismo tiempo también me gustaría que la gente, la sociedad, se hiciera una reflexión, ¿vale? ¿Y cómo se están gestionando estos residuos actualmente? ¿Vale? Es decir, lo que estamos teniendo una negativa hacia intentar aplicar tecnologías avanzadas, probadas, pero nos estamos olvidando, ¿vale? Y el problema es ahí, muy bien, no vamos a hacer plantas de biogás, estupendo. ¿Y qué hacemos con esos residuos? ¿Vale? Hablando desde el punto de vista que lo que vamos a llevar ahí son residuos. Podemos hablar luego si tenemos que meter otro tipo de materias, de sustratos, etc. Eso es un tema aparte que se puede discutir. Pero tenemos unos residuos que se están generando. ¿Qué queremos hacer? ¿Que podemos desaparecer mágicamente? No, hay que aplicarlo. Lo que comentabas, el tema de las depuradoras de aguas residuales. Sí, en su época generaban rechazo. Hoy en día siguen generando
urbanizaciones donde hay depuradoras y los vecinos pues, se quejan de olor, bueno, si se producen esas molestias es porque no se está gestionando como toca, no porque no haya la manera de que eso no se produzca. Con lo cual, tenemos las herramientas para generar soluciones que funcionen. Lo que tenemos que hacer los técnicos, las administraciones, es velar porque eso se cumpla. Como decía, no estamos proponiendo un viaje a Marte. ¿Vale? Simplemente es algo que se conoce y que funciona si se opera. Muchas gracias. Voy a sumar una cosa más. Ana, primero me ha enseñado la conversación muy bien para presentar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Y segundo, voy a sumar además también tenemos que seguir formando en las universidades profesionales, ¿no? Cualificados técnicamente. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Aníbal, de la persona bandeja, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Javier Valdivia, director de operaciones en Confort Sería. Es ingeniero agrónomo de profesión y máster universitario en gestión de suelos y aguas por la Universidad de Lleida, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Pública de Navarra. Actualmente, he comentado, es director en Compost-Urlean, un grupo de empresas que composta y gestiona toneladas de residuos agroganaderos y genera compostaje. Me gusta una presentación, su propia presentación, que dice Javier, que como ingeniero agrónomo mi vocación es velar por la protección de los suelos agrícolas. ¿Vale? Bueno, Javier, gracias por venir. Compañero lo ha puesto fenomenal, ¿no? Porque mi pregunta, la que yo te quería orientar primero y que también es una preocupación, es si nos podrías explicar un poco ahora mismo qué alternativas hay para la gestión de estos residuos de origen ganadero, ¿no? Es decir, si nos puedes explicar ahora mismo un ganadero, ¿no? Sus instalaciones, qué opciones tiene de tratar los residuos que generan sus instalaciones. Nos vendría muy bien como base también para conocer el porqué, parte de los motivos del porqué del biometano. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y con respecto a los residuos agroganaderos, creo que se escucha muy fuerte. Bueno, en general los ganaderos muchas veces lo que hacen es aplicarlo directamente a campo, muchas veces esa es la realidad que ocurre, y se pierde la oportunidad de poder mejorar esos residuos, de poder tener un abono de mucha mayor calidad, y además de poder obtener otras materias primas o también recursos a partir de estos residuos. Desgraciadamente, que se apliquen directamente al campo trae ciertas desventajas a nivel ambiental y agrícola. Primero que todo, son materias orgánicas que no están bien degradadas, por lo tanto tienen una mayor capacidad de generar lixiviados, por ejemplo, en el suelo. Ahora el lixiviado es algo bastante complejo también de analizar, porque no todos los suelos lixivian igual. En cambio, si es que estos materiales se tratan a través de algún proceso como una planta biogás, una planta de compostaje, que en mi caso es lo que mejor conozco, esta materia orgánica se estabiliza mucho más y logramos tener un contenido de materia orgánica recalcitrante mucho mayor en el suelo. O sea, que es una materia orgánica que se va a mantener más tiempo en el suelo. Y eso lleva a una mejora en las condiciones físicas del suelo que son importantes. Desde mejorar la capacidad de retención de agua hasta disminuir la erosión del suelo, son impactos ambientales que se obtienen se obtienen de manera más eficiente con materias orgánicas que están más degradadas. Y eso lo se obtiene con residuos frescos. Entonces, al pasar estos materiales a través de cualquiera de los procesos, hace que el material al final sea mucho mejor para una aplicación agrícola. Yo creo que los agricultores sí que realmente valoran que la materia orgánica esté bien ligada, que sea estable. Y otra ventaja también que tiene es que tienen bastante menos olor, que es algo que preocupa bastante a la sociedad, el tema del impacto de olor que podrían tener estos residuos. O sea, a lo que voy, para acotarlo un poco, una materia orgánica que está degradada, ya sea en un digestor o en una planta de compostaje, genera un menor impacto de olor que ese estiércol fresco. Eso es algo súper importante que hay que tener claro. Y segundo, a nivel agronómico también tiene bastantes ventajas, como la que ya les decía, tiene un impacto mucho mayor en el suelo, sobre todo que esa materia orgánica se conserva en el suelo, se puede llegar a conservar durante millones de años. Y eso también hace que el suelo sea un sumidero de carbono y va almacenando carbono en el suelo, que ese sería carbono que no estaría en la atmósfera, por lo tanto también tiene un impacto bastante a largo plazo, pero real, de tener carbono en el suelo, un sumidero como un sumidero de carbono
ese carbono no esté en la atmósfera en forma de CO2. No sé si... Sí, Javier, muchas gracias. La verdad es que nos ha quedado bastante bien expuesto. Bueno, esta primera ronda de preguntas vale para su presentación, para que todos conozcáis también su especialidad, ¿no? La de cada uno de ellos. Y ahora vamos a seguir con las preguntas. Perdonadme un momento, no sé si se acopla un poco, pero oímos como un pitido. Disculpa. Sí, creo que ahora. Gracias. Vamos a seguir un poco con la ronda de preguntas. Como os decía antes, hemos recogido todas las preguntas. Yo no sé. Sí que existe. Creo que también hay que tener claro que hay calidades también de residuos. Hay residuos de mayor calidad que otros. Y por lo tanto se podrían ir ordenando, digamos, de qué tipo de demandas podrían tener algunos u otros. Para que se hagan una idea, más o menos una hectárea agrícola demanda entre 5 y 10 toneladas. Se podrían hacer aplicaciones más altas también de fertilizantes orgánicos, pero existe una demanda importante de estos materiales. Por lo tanto, oferta o residuos que vayan entrando a este tipo de instalaciones habrá, porque podremos hacer esa rotación de la entrada del material, revalorizarlo y poder colocarlo de nuevo. Hay que tomar en cuenta, sobre todo en el compostaje, que los volúmenes bajan bastante. El volumen de un residuo, de un lodo, por ejemplo, que entra a una planta de compostaje puede tener un 80% de humedad y que el producto acabado tiene un 20% de humedad. Por lo tanto, los volúmenes bajan bastante. Lo que conlleva un montón de mejoras operativas como logística, de aplicación en campo, etcétera. Por lo tanto, sí, lo que sí hay que, de repente creo que aquí yo creo que hay un desfase, digamos, en la medida que va creciendo la economía, la sociedad y todo, se van generando cada vez más residuos. Y yo creo que el problema que hay es que muchas veces el crecimiento de la capacidad de gestión de residuos va más lento que el crecimiento de la generación. Entonces, lo que ocurre un poco es que creo que hoy por hoy las plantas de compostaje, que somos las que llevamos más tiempo ya en el tema, estamos hasta arriba. Estamos hasta arriba y no nos dan posibilidades de poder invertir en nuevas plantas y de poder aumentar nuestra capacidad, siendo que operativamente lo podríamos hacer. Entonces yo creo que sí que hay, hoy por hoy yo creo que hay más necesidad de gestión que falta de residuos. Justo Javier ha terminado por donde quería yo completar un poco la reflexión, y es en esa necesidad o esa necesidad de incrementar la capacidad de gestión. Y de hecho, nosotros cuando nos planteamos la ubicación de una planta donde vamos a desarrollar un proyecto, hay una serie de criterios de selección de la ubicación. Y digamos que el que tiene mayor peso es donde existe, o sea, es implantarnos en zonas donde existe esa necesidad de tener más capacidad de tratamientos. Dicho de otra manera, donde hay más residuos disponibles y sobre todo, porque es muy importante también la reflexión que ha hecho Alberto, porque no es solo tratar el residuo, es que en el fondo la planta de biometano con la planta de compostaje para los digestatos, por ejemplo, y el resto de plantas satélites que van alrededor de la planta de biometano, se integran doblemente, se integran en un ecosistema industrial, económico, local, donde en ese ciclo van a gestionar residuos para producir biogás y biometano, pero a su vez van a generar este digestato que podemos volver a incorporar a la agricultura, haciendo los mismos tratamientos que se le hacían originalmente a los residuos originales, por así decirlo, sobre todo si son de eyecciones ganaderas. En el caso de que sean residuos agroindustriales, incluso mejor, porque hay como una primera etapa de degradación que luego al compostaje le puede venir mejor, aunque sí que es verdad que puede ser necesario complementar con nitrógeno o con otras, o incluso para equilibrar la relación carbono-nitrógeno y favorecer la producción. Pero a la vez
si nos vamos al plano más medioambiental, y perdona que entre un momento ahí a tu territorio, dentro del ecosistema industrial, de lo que vemos de la planta, lo que estamos añadiendo son algunos eslabones más a lo que desde pequeños hemos visto en conocimiento del medio o en ciencias naturales, que son el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de silicio, por ejemplo, si hablamos de la paja de arroz y su tratamiento mediante digestión anaerobia y compostaje. Entonces, yo creo que la aportación que podemos hacer, tanto los técnicos que estamos en las empresas como los técnicos que estamos en la administración, es acompasar esas dos integraciones, la integración económico-social de la planta, aportando valor añadido a actividades que ya existen, por ejemplo, facilitando una mejor gestión de los residuos, permitiendo que las empresas se preocupen o se tengan que preocupar menos de este ámbito de tratamiento, aportando productos de mayor calidad para la agricultura, pero a la vez no olvidarnos que nos estamos integrando porque una parte del proceso que estamos haciendo es biológico y está alterando ciclos naturales, que nos tenemos que integrar también dentro de esos ciclos naturales. Y esta es la razón principal de la tramitación ambiental. O sea, tenemos que estar todo el rato pendientes de que no estamos alterando ninguno de los ciclos, sino que lo que estamos haciendo es, de alguna manera, acelerando procesos que biológicamente se darían más lentos, los hacemos más rápido, pero el destino, en el fondo, es muy similar. Es verdad que cuanto mejor sea el producto, el biogás siempre se aprovechaba en local, el biometano se puede aprovechar en global, o por lo menos a nivel europeo, gracias a los certificados verdes. El purín se puede aprovechar en local, si tenemos un buen compost o incluso hacemos un órgano mineral, pues lo podemos aprovechar a una escala mayor y le podemos sacar mayor valor añadido, pero en el fondo no deja de ser de lo mismo, dar respuesta desde el ámbito científico y técnico y ambiental a necesidades socioeconómicas de las zonas donde nos implantamos. Yo sabía que te ibas a contestar aparte de lo que iba a preguntar, que justo la pregunta... No sé si donde proyecto la planta, sino que yo proyecto la planta donde sé que hay residuos. Sí. ¿No? Con ese... Un minuto y si queréis respondéis otros, ¿eh? Porque conforme me voy animando, igual me tenéis que apagar el micrófono. Realmente es que hay un equipo de tanto en Genia como en Enagas y en The Green Vector a nivel conjunto cuya función es esa, es ir a hablar con el territorio, ir a hablar con las empresas de una zona concreta. Evidentemente primero se hace trabajo de oficinas, pues a través de bases de datos de producción agroganadera, industrial, etcétera, pues localizamos zonas donde es previsible que haya una alta concentración de producción de residuos orgánicos y se empieza a trabajar. Los primeros contactos suelen ser con los ayuntamientos, con ganaderos, asociaciones de empresarios de la industria agroalimentaria y a partir de ahí se empieza a ese embrión de proyecto y luego se busca la ubicación, que esté cerca de la red de gas para luego no tener problemas o complicaciones a la hora de inyectar el biometano en la red y evidentemente pues evitando ubicaciones que vayan a complicar la integración de la planta con el entorno, lejos de zonas cepa, lejos de zonas sensibles a los nitratos. Bueno, hay una serie de información que... Hay una serie de... O sea, hay muchísima información a nivel de capas medioambientales a disposición tanto por instituciones nacionales o estatales y instituciones autonómicas donde tienes todas las capas disponibles para elegir o discernir bien esa ubicación. Contesto yo si queréis. Evidentemente en el proceso estamos generando un gas. Como no lo confinemos, el gas se nos va a ir.
Se tienen esa tendencia, ellos son tan curiosos que intentan irse a la atmósfera. Claro, aparte de que es un proceso anaerobio, tenemos que tenerlo confinado porque el oxígeno no juega a nuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tienen que ser reactores cerrados. Eso a veces es un poco la problemática que hay a veces, no siempre, en la gestión de determinados residuos ganaderos que se almacenan en balsas abiertas a la atmósfera por tiempo largo, digamos, con lo cual ahí eso estás generando emisiones de manera incontrolada, ¿vale? Entonces, bueno, lo que volvíamos a antes, este tipo de plantas trabajan en un sistema cerrado, donde nosotros recogemos el gas, el biogás que se está generando, para luego llevarlo, bueno, a un almacenamiento intermedio o directamente a las etapas de purificación que sean requeridas, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no pueda haber fugas o emisiones de gases? Pues eso no quiere decir eso, igual que en cualquier proceso industrial, ¿de acuerdo? Cualquier industria, accidentes hay, ¿vale? Pero ya vuelvo a lo de antes, es decir, hay la tecnología necesaria para evitarlos, para si se produce poder detectarlos y poder informar. Es decir, las incineradoras llevan funcionando muchísimo tiempo en poblaciones, cercanas a poblaciones, y hay sistemas de información en tiempo real de lo que se está emitiendo a través de esa instalación y de la calidad del aire ambiente que hay en esa población. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Eso existe. Y las administraciones y organismos que las administraciones designan a tal efecto son las encargadas de velar porque esas mediciones pues, sean reales de lo que se está emitiendo y que las mediciones de calidad del aire sean las que correspondan. Sí, yo lo que, bueno, ya os he comentado antes, ¿no? Un poco más. Os había contado, ¿no? Toda la tramitación ambiental. Esto lo que nos impone en la autorización ambiental integrada son los valores límite que cualquier industria, no solo plantas de biometano, que se pueden emitir. Estos, obviamente, la empresa es la primera interesada en hacer todo un control, pues como estaba diciendo Alberto. Igual que cuando queremos cocinar, queremos que nos salga bien y nos salga la receta, aquí igual. Queremos hacerlo todo perfecto para que nos salga el biometano bien, no se nos escape vamos, ni una gota. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos poner a nivel industrial, cualquier tipo de detector en todos los focos de emisión, en todos los focos de emisión vamos a tener detectores. Además, obviamente, hacemos auditorías externas, auditorías que no somos nosotros como promotores los que vamos a medir, sino que contratamos a una empresa para decir, oye, quiero que revises esto, quiero que me digas que todo está bien, que estoy controlando y que no estoy emitiendo más de lo que puedo ni nada de esto. Anualmente todos los promotores, bueno, las industrias tienen que emitir un informe al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Todas las plantas tienen un sistema de gestión ambiental, todas las plantas tienen un plan de vigilancia ambiental. No sé, bueno, a nivel, es verdad, voy a perder, pero a nivel técnico no te sé decir el nombre de los detectores y demás, me vas a perdonar, pero, o sea, es decir que a nivel ambiental, claro, hay sistemas que se encargan de toda de seguimiento y que existe un control continuo que además, lo que nosotros en casa cuando tenemos, ¿no?, todo controlado, pues allí en la planta pues también tienen su manera de verlo todo a nivel tal cual está funcionando, tal cual lo está viendo la persona que está allí encargada en planta. Sí, monitorización constante. Vale.
Y entiendo que igual que la ley nos exige y aplicamos, y hay tecnologías disponibles, ¿no?, para hacer ese seguimiento y ese control, también las empresas podéis tener la disposición de ir un paso más allá, ¿no? Justo. Hay voluntades también, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, perdón que se me ha... Obviamente la autorización ambiental integrada siempre te exige un valor límite. Ese valor límite puede ser el que está establecido en la norma o incluso los organismos si ven que, oye, eres una industria, estás cerca de cierta población o tienes algún problema, siempre te pueden imponer más y tú como parte de tu responsabilidad social corporativa siempre tienes ese valor añadido de decir, oye, yo quiero estar bien, quiero estar en mi entorno bien, quiero que todo salga bien. Obviamente eres el primer interesado en tener estos controles. Sí, está bien. Ahora sí. Un punto importante que quería aportar con respecto a la seguridad. Sí. Las plantas de biogás y sobre todo las plantas de compostaje nacen de la necesidad de hacer que los residuos sean sanitariamente más seguros. En el caso de las plantas de compostaje, que también entiendo que las plantas de biogás también pasan por un proceso, los residuos pasan por un proceso en la cual se calientan y esto hace que sanitariamente sean mucho más seguros. En una planta de compostaje, los residuos llegan a calentarse a 70 grados durante por lo menos un día y se llega bastante fácil a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los microorganismos empieza a ver como una especie de posta dentro de dentro del ecosistema de microorganismos en los residuos y se empieza a hacer un intercambio y al final todos los microorganismos patógenos quedan eliminados. Y a nosotros, por ejemplo, según qué tipo de materiales se trabaje, nosotros tenemos que cerrar un lote, que se hace una trazabilidad completa de ese lote, y tengo que hacer una analítica de Escherichia coli, de Salmonella, de Streptococcus, de un montón de distintos patógenos para garantizar justamente que el residuo es mucho más seguro que cuando estaba fresco. Por lo tanto, a nivel sanitario, hacer estos procesos hace que los residuos sean mucho más seguros de poder transportar. O sea, a nivel ambiental o a nivel sanitario, si es que empieza a haber algún problema, y nos ponemos en el peor de los casos, en un accidente de un camión que esté transportando este tipo de materiales, es muchísimo mejor o muchísimo menos malo que choque un camión con compost, que es un producto que es sanitariamente seguro, que un camión con los de depuradora o los Sandac, por ejemplo, que vienen de un matadero. Entonces, claro, a nivel de seguridad, que pase por estos procesos es mucho mejor. Sí, sí, total. Vale, seguimos un poco en este proceso, ¿no? Y otra de las preguntas y una preocupación general y preocupación por todos es el tema de los olores, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La típica pregunta, ¿no? ¿Huelen, no huelen? ¿Cómo? Sobre todo, a mí me gustaría que pudieses exponer qué tecnologías, qué se aplica para minimizar, para reducir o para evitar, ¿no?, la emisión o la generación de olores y molestias a la ciudadanía o los entornos donde se ubiquen estas plantas. No sé, Bernat. Ordeno un poco ideas. A ver, realmente hay 3 puntos donde prestar atención a los olores: a la entrada, la salida y en la operación de la planta. Digamos que el principal, un poco al hilo de lo que hemos estado comentando, el principal foco de olores va a ser la recepción de los residuos, donde los residuos están frescos, donde eh, evidentemente si viene un camión de patatas, pues no va a oler en gran cantidad, sino si están algo podridas seguramente sí, pero ya el propio camión viene con su lona o si son residuos líquidos, pues vienen cisternas completamente estancas. Los purines, los estiércoles, todo viene controlado. En el caso este concreto, lo importante es controlar 2 puntos. Y quizá no voy a responder al principio de tecnologías, pero voy a responder cómo nos aseguramos de que el olor no sea un problema. Los vehículos o los remolques, etcétera, van a venir siempre cerrados. Los accesos a la planta, al menos los que promovemos nosotros, siempre es uno de los criterios que hemos comentado de toma de decisión de la ubicación. Siempre que podamos acceder directamente desde autovías o carreteras nacionales y evitando el paso por núcleos de población, pues lo vamos a hacer así. De hecho, suele ser así en el más del 90% de los casos. Em,
Eso por una parte sería la recepción de residuos. O sea, la llegada de los residuos, la logística de los residuos. Una vez llegan a planta, dependiendo de dónde esté ubicada la planta, pero en la mayor parte de los casos, la descarga de los residuos se hace en recipientes que son estancos, porque de esta forma evitamos capturar la mayor parte de los compuestos volátiles que están los que producen el olor y los llevamos directamente al digestor donde se van a degradar en biometano. Si son líquidos, pues una manguera conectada a la cisterna y se descarga directamente, como se haría con la leche o como en otro producto de valor. En este caso nuestro producto de valor es el purín, el que llega a planta, o un residuo líquido. Los residuos sólidos descargan en una tolva con tapa, y si estamos moviendo una gran cantidad de residuos de forma que la tapa no se cerraría nunca porque está siempre descargando, se hace en una nave cerrada donde hay presión negativa. Esto significa que capturas el aire de la nave y lo haces pasar por un sistema de desodorización o de eliminación de compuestos volátiles. Eso es una tecnología, pero quería hacer un poco el recorrido por el proceso. Y esta tecnología te permite tanto captar este aire dentro de la nave como los depósitos de recepción, que al final siempre van a tener una fase gaseosa donde puede haber compuestos odoríferos, los vas capturando y los vas tratando en este sistema de desodorización. Durante el proceso, todo ocurre en una serie de reactores que están cerrados. Como comentaba Alberto, puede haber fugas puntuales, pero la planta cuenta con sus sensores y los primeros interesados en que no haya fugas, en este caso de biometano, podría ser por una sobrepresión o lo que fuera, somos nosotros, y la planta ya cuenta con sus sistemas de corrección y esto no ocurre nunca, por así decirlo. Es una de las medidas que se ponen a mayores, por así decirlo, sobre todo por cumplir con normas de protección civil, de bomberos o de emergencias en general. Y luego en la salida del digestato hay diferentes alternativas. Si el digestato como tal va a una planta de un tercero o va directamente a aplicación agrícola, porque el digestato líquido tiene un valor en la zona, como decíamos, se integra dentro de la agricultura local y se puede aplicar directamente, su carga en los camiones sigue siendo estanca, es decir, hay un depósito donde se enchufa la manguera que carga las cisternas y se lo lleva. Y si lo que ocurre es un compostaje in situ, es el digestato sólido donde de manera controlada se inicia una fermentación aerobia, de manera que revertimos el proceso anaerobio, lo convertimos en un proceso aerobio y empezamos a que la energía que se nos estaba yendo en forma de metano sea esa energía que empieza a calentar la pila mediante un proceso exotérmico a 70 grados para higienizar el residuo. Entonces, no hay emisiones porque revertimos ese proceso. Suena muy sencillo, no es tan sencillo, pero lo frenamos y hacemos que la materia orgánica, que es el principal componente interesante del compost, se mantenga en el compost, y de esa manera indirecta estamos también evitando la emisión de olores. Entonces, yo diría que es medidas de contención, tecnologías activas de reducción de emisiones y luego una excelencia operacional, que es lo que permite obtener un biometano de gran calidad y una mayor producción de biometano, y un compost o unos fertilizantes de mayor calidad porque está reteniendo los compuestos principales o de principal interés para el consumidor final. Punta y a otra. Y todavía Clara quiere aportar algo más. Venga. Que ha sido la parte de los biofiltros y es Las tecnologías en concreto. suele pasarse también por biofiltros, o si, dependiendo de su composición, se hacen lavados o se hacen pasar por desulfuradores o scrubbers específicos que lo que hacen es tratar ese aire que hemos cogido viciado de dentro antes de devolverlo a la atmósfera. Y un último apunte, estas tecnologías que están comentando de biofiltros, filtros de partículas, lavadores, son tecnologías que llevan años aplicándose en las plantas que gestionan los residuos sólidos urbanos que todos depositamos en nuestras casas o en los contenedores que hay cerca de nuestras casas. Es decir, son tecnologías que están más que probadas y que funcionan bien, ¿de acuerdo? Es decir, que son sistemas que ya existen, adecuados, muchos de ellos basados en procesos de depuración biológico, es decir, no estamos usando
agentes químicos para depurar esas corrientes, ¿vale? En algunos casos incluso se hace con otro tipo de microorganismos distintos a los que actúan en los procesos de digestión, pues se utilizan para depurar esas corrientes gaseosas, porque al final las sustancias que dan mal olor muchas veces son compuestos orgánicos, que esos microorganismos son capaces de utilizar como alimento, como sustrato, por lo tanto, elimina. Ya que todos hablaron, no. Venga, me parece fantástico. Primero creo que hay que tener bien clara la idea de que las plantas gestoras a través del proceso que sea no son los productores del residuo. Eso quiere decir que no van a haber más residuos porque esté una planta de biogás. Los residuos ya están en la sociedad. Entonces, lo del olor, normalmente el problema del olor existe al día de hoy. No es algo que se vaya a generar, no se van a generar nuevos olores. Si uno va, yo vivo en Lleida, y hay sitios de Lleida, y vivo en pueblos de Lleida, y hay mal, y incluso cuando no hay plantas de biogás, o no hay plantas de compostaje. Y porque es una zona naturalmente ganadera, entonces existen lecherías, existen distintas actividades que generan más. Para mí algo que que demuestra mucho la diferencia del olor entre un material fresco y un material que ya está degradado es cuando recibo visitas de la Universidad de Lleida, que cada cierto tiempo me van a visitar a la planta, y claro, a la descarga, donde están las descargas, uno no se puede acercar, porque el olor, hay olor en la descarga. Lo que es importante es que se gestione a tiempo y que eso entre rápido al proceso de compostaje o al proceso de gasificación. Entonces, ¿qué ocurre? Al mezclarlo con madera se empieza un proceso orgánico, aeróbico, perdón, y eso hace que no se libere mal olor. Y al final del proceso, los alumnos de la universidad meten la mano al compost, porque sí se puede uno acercar al compost, porque la diferencia en olor es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se aplica el material fresco a campo, hace que los pueblos apesten. Si el material se degrada y se aplica a campo de forma que ya esté estabilizado, el olor disminuye muchísimo. Pero muchísimo. Muchas gracias por intervenir los cuatro, os lo agradezco porque además enriquece mucho más lo que van a recibir los asistentes. Pasamos a otra de las cuestiones que nos han planteado, nos han hecho preguntas en torno a lo que es la línea de agua de una planta de biometano. Generalmente están estas preguntas más orientadas hacia una preocupación sobre vertidos o control de vertidos o qué riesgos hay. Vamos a hablar primero, antes del control, riesgos, cómo los afrontamos para minimizar esos riesgos y cómo se controlan. Entonces, no sé, sí que es un punto delicado. Ya se ha tratado también que hay sistemas de depuración para esa parte de línea de agua, pero también habrá sistemas, entiendo yo, por lo que yo sé o os he oído también a distintos promotores, hay sistemas de reutilización o recirculación, o sea, porque los consumos pueden ser elevados, pero ¿qué se hace con el agua? No sé si en este caso quien quiere exponer un poco o queréis todos un poquito aportar. No dirijo a nadie, te miro. Venga. Si queréis empiezo yo. Cuando nosotros hemos digerido nuestros residuos, obtenemos un digestato a mayor o menor contenido en humedad, según cómo se haya llevado a cabo el proceso, y antes de ese producto sólido, ese fango, por decirlo de alguna manera, llevarlo a un proceso de compostaje, por ejemplo, o hay otro tipo de tratamientos, hay que reducir esa humedad. Eso básicamente es quitarle el agua en exceso o parte del agua que pueda tener, y ahí es donde se generan esas corrientes líquidas, ¿vale?, de las que estamos hablando. Esas corrientes líquidas evidentemente van a tener materia orgánica disuelta, parte, la que haya podido quedar residual, más o menos biodegradable en función del éxito de cómo se haya llevado a cabo el proceso de biometanización. Va a tener nutrientes. Cuando hablo de nutrientes hablo fundamentalmente de nitrógeno amoniacal. Estamos en un proceso anaerobio, con lo cual el nitrógeno que se genera es un nitrógeno reducido. No hablamos de nitratos ni de nitritos. Hablamos de amonio, nitrógeno amoniacal, ¿vale? Amonio, amoníaco, ¿vale? En función del pH al que estemos, es un equilibrio químico.
Hablamos, además de nitrógeno, hablamos de fósforo, ¿vale? Mucho del fósforo va a quedar retenido en la parte sólida de ese digestato, ¿vale? Por procesos que pueden ocurrir dentro del digestor, parte queda en la fracción líquida, ¿vale? Con lo cual esa corriente de agua tenemos que gestionarla, tenemos que tratarla, evidentemente, con esas autorizaciones ambientales de las que hablaba antes Clara. Eso es una de las corrientes que se somete a estudio y dice, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo que caractericen esa corriente? ¿Qué prevén que va a tener? ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿qué medidas correctoras van a poner? ¿Vale? Podríamos pensar, hasta ahora a lo mejor en muchas plantas, lo que se pensaba es, bueno, pues lo depuramos, ponemos una depuradora para eliminar esa poquita materia orgánica residual que pudiera quedar, que fuera biodegradable, el amonio lo pasamos a nitrato, el fósforo, pues bueno, vemos si lo precipitamos químicamente, etcétera. Bueno, eso sería una medida de eliminación. Pero bueno, lo que tenemos que movernos es hacia medidas de recuperación. Es decir, estamos valorizando esos residuos orgánicos para generar biogás, también valoricemos esos otros recursos que tiene ese residuo. Es decir, no solo la materia orgánica, energía en definitiva, que se transforma en ese biogás, sino también esa parte de nitrógeno, esa parte de fósforo, magnesio, potasio, azufre, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo mayoritario es nitrógeno y fósforo. Y vuelvo a lo mismo, es decir, hay tecnologías que me permiten tratar esa corriente, ¿de acuerdo? Para generar un agua que no tenga ese amonio, ¿de acuerdo? Que no tenga ese fósforo, ¿vale? O tenga cantidades ya adecuadas para cumplir la normativa de vertido a donde corresponda, dominio público hidráulico, donde esté la planta, y lo que se intenta muchas veces, y en las plantas de compostaje se hace con parte de los lixiviados que se generan y demás, es intentar vehicular, recircular ese agua dentro del proceso. Evidentemente, cuanto mejor calidad tenga ese agua, pues aparte de haber obtenido un beneficio en recuperar parte de ese nitrógeno y ese fósforo, ese agua, si tiene mayor calidad, la vamos a poder destinar a usos más concretos o que exijan mayor calidad dentro de la planta y que por lo tanto no consuman agua de abastecimiento público, agua de red, agua de pozos, de donde sea, del sistema, ¿vale? Ese nitrógeno y ese fósforo que se recupera de esas corrientes líquidas sirve, ¿vale?, para generar fertilizantes inorgánicos. Hablo de sulfatos amónicos, fosfatos amónicos, ¿de acuerdo? El nitrato amónico es más complicado obtenerlo, ¿de acuerdo? Y con el fósforo lo mismo, es decir, se puede llevar a cristalizar para generar fosfatos cálcicos, fertilizantes de lenta redisolución como la estrubita, ¿de acuerdo? Etcétera. Es decir, que al final nos está generando también un producto, no me gusta llamarlo subproducto, porque también es un producto del proceso, que va a tener un valor. Y lo más importante, va a sustituir ese fertilizante que nosotros hemos generado a partir de un residuo, ¿de acuerdo? Va a sustituir a fertilizantes de origen mineral, inorgánico, nitrógeno a través de un proceso químico como el Haber-Bosch, energéticamente muy demandante, ¿vale? Grandes emisiones de CO2, etcétera, la energía que implica, básicamente, y también el tema de las reservas de roca fosfática, donde se extrae el fósforo, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, que eso nos van a ayudar a reducir esa dependencia, esa demanda de otros fertilizantes que no se generan de la nada y gratis, sino que se generan muchas veces generando un impacto ambiental del que, bueno, pues a veces no somos conscientes, porque a nosotros nos llega pues nuestra verdurita o nos llega el trozo de carne a casa, pero para eso el agricultor ha tenido que poner X kilos, toneladas de fertilizante, materia orgánica, que como digo no se han generado de la nada. Tienen un impacto, una problemática ambiental detrás importante. En definitiva, estos temas hay que analizarlos desde un enfoque global, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar una solución perfecta, pero tenemos que encontrar aquella solución que se adecúe al problema que tenemos, porque el problema lo tenemos, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver que esa solución sea lo tecnológicamente más adecuada, segura y evidentemente normativa va a cumplir, porque para eso están las administraciones, para que se cumpla, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, Javier. ¿Querías aportar algo? Yo quería complementar algo de lo que estaba diciendo Alberto, que también el tema de que sean cadenas de fertilizantes minerales muy largas está expuesto a un montón de decisiones geopolíticas no menores, y eso hace que la volatilidad de los precios de los fertilizantes minerales es enorme. O sea, un año un agricultor se puede encontrar con una materia prima que vale 300 euros la tonelada, al año siguiente encontrársela a 700. Y evidentemente eso es súper poco interesante para cualquier actividad económica. En cambio, los fertilizantes orgánicos, al tener logísticas mucho más cortas que un fertilizante, yo vengo de Chile y Chile es un gran exportador de nitratos, claro, si hay algún problema en el estrecho de Panamá, afecta. Y hace un par de años hubo un problema en el estrecho de Hormuz, y además con la guerra de Ucrania y el precio de la urea saltó a 1.200 euros la tonelada, lo que hizo que prácticamente toda la agricultura europea deje de ser rentable ese año. Entonces, los fertilizantes orgánicos no están expuestos a esa volatilidad, y es una tremenda ventaja también. Vale, bueno, creo que la mayor parte de las preguntas que iban centrados en... Ah, perdóname, Clara, disculpa. Porque al final creo que o sea, sí que hemos hablado mucho de la parte del agua de proceso, pero también me gustaría contar un poco qué otros mecanismos de protección al suelo y a las aguas hay claro, nos hemos quedado esa línea. Quiero también un poco asegurar, Alberto, me ha encantado, ¿no?, lo que ha contado del agua de proceso. El agua de proceso en ningún momento se mezcla con aguas externas de lluvias o similares que pueda haber fuera de la planta. Entonces, además, yo que sé, si hubiese cualquier tipo de químicos y demás, asegurar que en estas plantas existen tanto soleras de hormigón, todos los suelos están impermeabilizados, todos los líquidos y similares de los que, oyes, al final esto es una planta industrial, obviamente nadie quiere que haya una fuga, pero si llegase a verlo, se dispone de cubetos de retención para todas esas zonas con yo qué sé, por los tanques de líquidos y demás. Además existen mecanismos de recogida de efluentes. Todos estos efluentes o lluvias que se producen en la planta se llevan a separadores de hidrocarburos, se almacenan y si es necesario se tratan por personas específicas. O sea, al final no se devuelven al medio, ¿vale? Un poco por apuntar toda esa parte de que lo que no es agua de proceso también está controlado para que no se produzca ningún tipo de contaminación o vertido. Riesgos y qué sistemas, ¿no?, hay para controlar posibles bueno, pues eso, para afrontar los riesgos, ¿no?, que ya se estudian y se prevén. Vale, gracias y perdona por no haberte dejado. Disculpa. Bueno, pues un poco la mayor parte de las preguntas que tenían relación con el proceso hemos intentado por lo menos plantearlas y aportar esta visión desde el punto de vista de la ciencia. Pero hay preguntas también que tienen que ver un poco más con el territorio, con los impactos, ¿vale? Nos preguntan así, un poco por las afecciones al territorio, los impactos que se estiman como promotores, ¿no?, que vaya a haber en esas fases de desarrollo, esas ventajas o no para las comarcas y la reducción de emisiones, pero impacto, no sé, realmente no sé si nos referimos a qué ventajas, que quizá Bernard ya lo había planteado inicialmente, ¿no?, esas ventajas tanto desde los ecosistemas, pensando en el ecosistema económico, ¿no?, pensando en el medio socioeconómico, como también esas ventajas pensando en los ciclos, ¿no?, naturales. No sé si podíamos por ahí o quieres aportar algo más ahí. Bernard, disculpa. Están intentando avisarme. Perdona. Vale. Vale, vamos bien. Sí, vamos. Gracias. A ver, la pregunta es como muy genérica y muy abierta y difícil de concretar. Porque dependiendo de como un prisma con múltiples caras, entonces dependiendo del punto de vista en que intentemos responder a la pregunta, la respuesta es más sencilla o más difícil. Pero insisto que en la idea inicial, ¿no?, que las plantas son, por definirlo de alguna manera, una actividad económica medioambiental que se integra dentro de una comarca o de un tejido económico local
y que tiene que respetar los ciclos o el medio ambiente de su entorno. Entonces, ¿qué ventajas, si lo vemos desde este punto de vista, qué ventajas aporta? Como decía anteriormente y reafirmo, ¿no? Una planta para tratamiento de residuos de la actividad existente. Es decir, nosotros nos estamos proyectando ahora y por tanto los residuos que necesitamos son los que hay ahora, no los que puedan venir en un futuro. O sea, nosotros la capacidad de tratamiento la necesitamos tener cubierta desde el día que abrimos la puerta. No estamos interesados en un efecto llamada de nuevas industrias y nuevas ganaderías o actividades, etcétera. Eso es algo que es ajeno a nuestro interés, por así decirlo. Pero sí que es verdad que colaboramos estrechamente con el sector primario y de agroalimentario local de donde nos implantamos. Luego, otro punto a favor es la creación de empleo local. Quizá no somos conscientes de que la mayor parte de los alimentos en España se producen en zonas rurales o ya no diría ni periurbanas, son o sea, cuartas y quintas coronas de ciudades medianas y grandes. Zonas donde hay un decrecimiento poblacional y suele no haber relevo generacional en las actividades, sobre todo en el sector primario. Entonces, esta sostenibilidad ambiental que aportamos mediante la gestión de los residuos permite fijar población y nos está ocurriendo en proyectos en Castilla y León, en Aragón, en Andalucía, en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, donde hijos de ganaderos que han estudiado agronomía, que han estudiado ingeniería química o biología o derecho o cualquier, han estudiado en la universidad, ven una forma de tomar el relevo e integrarse dentro de algo más allá de la propia granja muy interesante. Y en el fondo a nosotros nos interesa potenciar eso porque interesa un ecosistema sano, o sea, un ecosistema con capacidad de renovarse. Y uso la palabra ecosistema porque me interesa mucho que pensemos todo el rato en ese plano, el ecosistema socioeconómico y el ecosistema ambiental. La planta no puede estar funcionando 20 o 25 años si uno de los dos ecosistemas deja de funcionar. Porque el ambiental supondría un riesgo primero de multas, segundo de que estamos haciendo las cosas mal y que la planta no está siendo rentable porque estamos operando mal, y el sistema socioeconómico porque nos quedaríamos sin residuos, sin mano de obra, sin consumidores de energía y sin empresas de servicios que dar aquellos servicios que la planta por sí no va a tener integrados, mantenimiento, contabilidad, limpieza, transporte. En el fondo, la ventaja es que somos una palanca más para mantener sano un ecosistema que ahora mismo está ante un reto medioambiental y un reto social. Vale, muchas gracias, Bernard. Si no queréis aportar nada más, algunos de los compañeros de la mesa, disculpad, yo ya voy a plantear mi pregunta, ¿no? Intentando haber dado un poco respuesta a esta ronda de preguntas y para finalizar y poder dar un poquito de espacio, que vamos ya justo de tiempos. Me gustaría finalizar con un muy cortito, de verdad, cada uno intervención, y vamos a empezar desde Javier hacia acá, si os parece. Retos, porque sí que nos preguntaban, ¿no?, por los retos, ¿no? Entonces, un reto que tiene el sector y un factor positivo. Voy a pedir, a mí me gusta siempre un apoyo, ¿no? Un reto, una sinergia. Bueno, yo voy a hablar desde la parte de los fertilizantes, que es por lo que estoy aquí. Creo que hay un reto justamente porque hay que entrar a competir en un mercado que es bastante sólido. Hay que ser capaces de poder exponer las ventajas que tienen hacer enmiendas orgánicas en suelos agrícolas, y eso requiere desde un punto de vista operativo y cultural algún cambio en la fertilización de suelo. Y creo que ahí hay un reto importante porque hay empresas a nivel mundial muy grandes que gastan mucho dinero en investigación y desarrollo de productos agrícolas y fertilizantes, y creo que todas las empresas que nos dedicamos a producir
abonos orgánicos, tenemos un reto en el cual tenemos que lograr meternos y competir y ser competitivos. Eso yo creo que es importante, y ser competitivos en un mundo que es duro. Los negocios agrícolas son complicados, hay un montón de proveedores de fertilizantes, que habrán algunos de mucha calidad, otros de menos, y tenemos que saber en qué lugar, qué, qué, cómo vamos a jugar dentro de ese tablero. Pero también creo que existe una necesidad muy importante en los suelos agrícolas de enmiendas orgánicas. Por lo tanto, tenemos muy buenas cartas para poder hacer ese cambio y que empiece a haber una agricultura realmente mucho más orgánica, con una fertilización de suelo que sea más orgánica y más biológica. Y creo que la herramienta es poder hacer economías de escala suficientemente grandes para poder entrar a competir con estas multinacionales gigantes. Alberto. Bueno, reto. Vuelvo a lo de antes, es decir, tenemos un problema, esos residuos están. La gestión que se hace actualmente de esos residuos, que puedan pasar muchas veces por aplicación directa de determinados de ellos, hablo de estiércoles, hablo por ejemplo también de fangos de depuradora, por ponerlo en contexto más amplio, cada vez va a estar más restringido por la normativa europea que se está aplicando. ¿De acuerdo? Normativa que generalmente muchas veces viene más impuesta por países del norte de Europa, que no tienen unas necesidades de materia orgánica en nuestros suelos como las que tenemos en el sur de Europa, con lo cual, pues bueno, como vamos todos en pack, o hasta ahora vamos todos en pack, eso va a ser un hándicap. Y en definitiva, estas normativas, estas directivas nos van a obligar a generar productos, enmiendas, etcétera, de mayor calidad. Cuando hablo de mayor calidad es que estén más controladas en lo que pueden aportar, carbono, nitrógeno y fósforo, como también en los contaminantes que puedan llevar ahí. ¿De acuerdo? Porque eso hay que controlarlo y eso hay que analizarlo, ¿vale? Por lo tanto, ese es un tema y es un reto que tenemos que dar solución a esos residuos. Una solución son las plantas de biogás, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de que la tecnología existe, la medida para controlar que sean seguras y de que las cosas se hagan bien existen, eso está ahí. Otro de los retos, evidentemente esto genera rechazo. Está aquí, si todo fuera miel de hojuelas, pues probablemente esta jornada no se habría montado, ¿de acuerdo? Genera rechazo porque esto requiere una aceptación social y que las cosas se expliquen bien. Que se expliquen bien parte de una información clara, ¿vale? Desde distintos puntos de vista, contrastada. Cuando hablo de información clara, hablo de información rigurosa, científica, técnica, ¿vale? No de opiniones lanzadas al aire sin más, sin ningún fundamento técnico, tecnológico, científico detrás, ¿de acuerdo? Habrá pros e inconvenientes, eso está claro. No hay una solución perfecta. Lo que tenemos que encontrar es la más adecuada o la que genere menos problemas. Participación temprana, es decir, yo creo que aquí sí que pecamos un poquito, que a veces cuando se mueven estos proyectos, muchas veces movidos por la propia administración, pues yo creo que echan falta más en abrirlo más a la ciudadanía, es decir, desde el principio. Ya sé que cuando el proyecto está y hay un estudio de impacto ambiental, la autorización, eso se pone a exposición pública, pero eso muchas veces la gente no se entera de que eso está para que lo pueda consultar, etcétera. Es decir, este tipo de jornadas pues también van para eso, vamos a poner esto en marcha, no cuando ya te encuentras ahí el meollo encima, sino, bueno, desde el principio queremos hacer esto, pensamos que esto puede ser bueno por esto, poner de relieve los hándicaps, inconvenientes o problemas que puedan surgir, porque, bueno, de esa manera a lo mejor podemos encontrar una solución para minimizarlos y evitarlos entre todos, ¿vale? Otro aspecto importante para mejorar esa aceptación social es la trazabilidad del impacto que se puede generar, lo que hablábamos, del control de las emisiones, del tráfico de los camiones que pueda haber ahí, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, etcétera. Todo eso tiene que estar controlado. Y algo muy importante son mecanismos de retorno a esa comunidad. Hablábamos de que, bueno, generamos o podemos generar empleo en esa zona, pues asegurarnos de que realmente el empleo se genere en esa zona, que sea empleo de calidad, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor también hay que incentivar o pagar de alguna manera a la comunidad o comunidades que están acogiendo o
o esos residuos, porque bueno, porque esos residuos a lo mejor no los han generado en su entorno directo, se han generado en otro lugar, pero en algún sitio hay que tratarlos, ¿vale? Es lo mismo que con los vertederos, los residuos sólidos urbanos. Todos generamos residuos en nuestras casas y queremos que se los lleven, pero hay que llevarlos a algún sitio. Claro, nadie quiere tener la instalación de recuperación de materiales al lado de su casa, pero en algún sitio la tendremos que meter, ¿vale? Porque los residuos los generamos. Lo que tenemos que buscar es que esa ubicación sea adecuada, que tecnológicamente esté bien preparada, que no genere los impactos, ¿de acuerdo? Que se minimicen y a partir de ahí, bueno, pues encontrar la solución óptima. Seguimos un momentín con las conclusiones de Clara, ¿vale? Esos retos y sinergias. Clara, por favor. Justo, pues mira, yo creo que coincido con Alberto, al final el diálogo es uno de los retos que tenemos en este sector, así que te cojo el guante. Creo que la preocupación es válida, la preocupación ante cualquier cambio, cualquier tal, al final es una respuesta humana. Por eso creo que jornadas como esta, jornadas como, oyes, cualquier puertas abiertas o similar, se agradecen. Sobre todo agradezco mucho que esté la universidad porque qué mejor muestra, ¿no?, del rigor científico técnico. Y también lo que me gustaría es que también diese un poco la cara a la administración, ¿no? En muchas de estas sesiones siempre yo creo que nos falta la pata de la administración, que es la que puede también aportar mira, viene la promotor, viene la universidad, la administración al final pues es el que garantiza finalmente que todo esto se cumple, pero nada, sobre todo pues animaros a salir salir, dialogar y vamos para ello. Bernard, tus conclusiones, por favor. Yo creo que el principal reto, y creo que integra un poco la reflexión de toda la mesa, el principal reto que nos planteamos como sector, ya no hablo ni como Genia Bioenergy, como sector, es empezar a tangibilizar todo lo que estamos hablando. Es decir, la reflexión de Javier al inicio era súper interesante, y es que nadie se preocupa, o se preocupa menos la gente por las plantas de compostaje porque llevan años con nosotros, por así decirlo. La gente ya lo conoce. La verdad que la información es el principal remedio contra el miedo, y esto ya está pasando en Europa. Es decir, hay 17.000 plantas de biogás en Europa, de las cuales digamos que entre un 20% alrededor son de biometano, o sea que ya están produciendo biometano, y en España, igual yo no estoy tan actualizado, ahí veo entre los asistentes gente del sector, pero puede haber 150, 200 plantas de biogás y unas 17, 18 inyectando biometano en la red. Es muy raro que alguna de ellas no se pueda visitar haciendo las gestiones oportunas si alguien está interesado en conocerlas. De hecho, nosotros mismos estamos haciendo frecuentemente visitas a algunas de las plantas que dan respuesta a algunas de las dudas que tienen. Estamos hablando de una planta, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que está tratando 140.000 toneladas al año de estiércoles, purines, residuos agroindustriales, fangos de depuradora y otros multiresiduos que vienen de la zona. Otra de nuestras referencias, y podéis también buscar información, organizar una visita, lo que queráis, es una planta que trata 160.000 toneladas en la población de Venta de Baños, en Palencia, donde ningún residuo del que tratan lo generan ellos. Es una planta 100% de residuo de terceros, donde se genera biometano y donde se está generando digestato para aplicación agrícola. Entonces, existen casuísticas que dan respuesta a todas las incertidumbres que podáis tener, que son lícitas, pero te puedo garantizar que no nos interesa traer residuos de lejos a ninguna planta, porque el biometano que produzcamos va a tener mucho menor valor en el mercado, porque el precio del biometano va íntimamente ligado a la distancia que recorre para llegar a la planta. Cuanto más lejos, el biometano vale menos y por tanto la planta es menos eficiente económicamente. Entonces, no nos interesa traer residuos de más lejos. Posiblemente haya muchos residuos que no estén inventariados, que estén yendo a destinos actualmente no trazables, y al hacer el estudio, sobre todo en algunas actividades que no son capaces
por su idiosincrasia de gestionar los residuos de forma correcta, ahora han visto una oportunidad de vehicularlos a través de una planta de tratamiento. De todas maneras, igual que las ha habido durante todo el proceso de desarrollo de la planta de Giria, que entiendo que es por la que preguntáis, y lo está viendo por el 100% de las plantas que estamos desarrollando, tanto con Enagas como con las plantas que desarrollamos desde Genia Bioenergy, ha habido sesiones antes, durante y después de la tramitación. Incluso está prevista que siga habiendo. Va a haber puntos de información. Nunca nos hemos negado a hablar con nadie del entorno y si alguien opina lo contrario, me agradecería no que me lo rebatiera, sino que me lo demostrase, que eso es lo que importa aquí. Y respecto al resto de puntos, es que si no estáis de acuerdo con la forma en la que se tramitan las plantas, nosotros hemos sido responsables, hemos seguido, como ha contado Clara, las 3 tramitaciones principales, más todas las accesorias que van ligadas al ambiental integrado, al estudio de impacto ambiental y a la declaración de interés comunitario, que permite el uso o sea, permite la actividad en ese tipo de suelo. Si no estáis de acuerdo, o sea, dejadme que acabe, lo que hay que hacer es cambiar el procedimiento y hablar con la administración. Nosotros hemos cumplido y hemos sido estrictos y no hemos hecho nada que no esté autorizado y que no haya sido previamente estudiado por numerosos organismos de ámbito estatal, autonómico, local e interregional. Y todos los ayuntamientos, no solo el de la ubicación, sino los ayuntamientos que forman parte de ese ecosistema que hemos comentado, han estado informados y han sido conocedores de lo que iba a ocurrir y han participado en actividades de divulgación, visitas a plantas y eventos que han sido organizados por The Green Vector para explicar desde hace muchos años, y lo digo porque he participado, y esto, como he dicho antes, no es rebatible porque hay pruebas, han participado en numerosas actividades de divulgación y hasta que no ha ocurrido pues, cierto revuelo social, que insisto que es totalmente lícito porque yo vivo en una población donde hay una planta de tratamiento de cadáveres de animales, es Beniparrell, hay una planta que se llama Valgrasa que trata residuos animales y soy conocedor de las inquietudes que en una población genera una planta de tratamiento. Pero es que hemos hablado con muchísima gente, comunidades de regantes de Casinos, ayuntamiento de Casinos, ayuntamiento de Giria, comunidades de vecinos, institutos, o sea, es que llevamos, yo no estoy seguro, pero hay compañeras aquí que son las que llevan el proyecto o han estado llevando el proyecto este año, llevamos más de 4 años con el proyecto. O sea, hemos tocado miles de puertas, hemos pisado todos los sitios, habidos y por haber, el sector empresarial. Entiendo que haya dudas, pero no, o sea, no voy a admitir que digáis que estamos haciendo cosas mal o incorrectas o que incluso haya una motivación en incumplir cosas que nos autoimponemos por la excelencia. Lo que has dicho antes, Bernat, que no se ha acabado el proceso, es decir, que en esta parte, y no un proyecto en concreto, que puedo asistir, pero que no se ha acabado el proceso, igual que en este, que en otros proyectos, y que Clara, como ha dicho, cogemos ese guante, ¿no? Tomás, Efectivamente. Quiero hacer 2 pequeñas aclaraciones. 192.000 toneladas son las autorizadas, que no significa que la planta vaya a tratar esas, porque actualmente la planta va a tratar 162.000, si no me equivoco. Que siga habiendo residuo de sobra, porque igual lo que vosotros miráis o vuestro técnico puede ser que normalmente de lo que hay información pública suele ser de los residuos sólidos urbanos y no tanto de esos residuos que las propias empresas que generan en la zona trata, porque eso se suele llevar a un gestor autorizado y de esos datos no suele haber información pública. Diálogo, desde 2021 esta planta lleva saliendo en noticias, incluso veo a personas aquí que han estado en charlas organizadas por nosotros en las que yo he estado dando información y veo aquí personas que han estado presentes a los que les hemos ofrecido porque nos decían, nosotros no tenemos la capacidad técnica, nos hemos ofrecido a decir, nosotros hacemos todas las reuniones que sean necesarios. Si es necesario que vosotros y nosotros, vuestros técnicos, hablemos, vamos a hacerlo. Así que nada más que añadir.
Para seguir con este rigor, muchas gracias por vuestra asistencia. La plataforma seguirá planteando otras jornadas informativas en la línea. Agradeceros el haber estado aquí, el habernos atendido y muchas gracias.